Buenas noches, ya estamos transmitiendo, esperando que las personas que nos vean, nos acostumbren a ver por internet, pues salten ese paso de lo que ha sucedido con el servidor. Pues estamos claros con la página de la Gnosis, gnostv.com.mx, no la quieren dejar, quieren realmente pues que no se pueda transmitir, y bueno, vamos a pedir siempre esa protección, esa ayuda, y bueno, con ayuda de ustedes que siempre nos lo estén avisando también. Le agradecemos a Gabriela que nos haya avisado el día de hoy, porque si no, pues no nos enteramos hasta que vamos a transmitir. De todas maneras, el servidor ya se limpió y la página ya está sin peligro de virus, por lo que con toda confianza por el día de hoy le pueden dar a ignorar el aviso de Google. Y bueno, pues vamos a transmitir, y si no, bueno, pues los que nos vean pues después en diferido. Tenemos también el chat abierto, como ustedes saben, y bueno, también queremos comentarles, compartirles que esta semana anterior avisamos que si hubiera alguna persona conocida o que quiera hacer alguna labor de ayuda, pues para los damnificados aquí en México, sobre todo en la región de Acapulco, etcétera. Y bueno, no recibimos ningún mail, realmente no tenemos muchas personas que nos visitan de esta zona, por lo que les recomendamos que cada uno de nosotros, como nosotros mismos lo estamos haciendo, pues podamos llevar la ayuda a la institución que podamos sentirle más confianza. Puede ser la Cruz Roja, o parece que la situación es muy dura y pues nos unimos de todo corazón a estos momentos difíciles. Hoy por ti, pues mañana por mí también. Sabemos que estamos viviendo cada vez tiempos más difíciles, porque pues precisamente nuestros egos cada día son más fuertes también. Entonces, ahora sí que queriendo darle un sentido un poquito, una pequeña pausa a nuestras conferencias de siempre, a las lecturas de los libros del maestro Samael, y como un poquito inspirados en algunas cuestiones que hemos podido también vivenciar en estos días, al mismo tiempo también en base a las preguntas que van surgiendo luego pues de esta lucha tan tremenda que tenemos con lo que llamamos el ego, con la conciencia, o en ese despertar del alma, de la conciencia, esa lucha por la muerte, la aniquilación del ego. La semana pasada pues había muchas inquietudes en base a esto, y bueno, queriendo utilizar un poquito la imaginación, queriendo un poquito usar la inspiración también, pues nos dedicamos un poquito a reflexionar sobre el cuento que conocemos como Pinocho, que realmente está lleno de simbolismos, y que pues también los padres de familia pueden utilizar algunos símbolos para luego platicarles a sus hijos, para presentar en ellos valores del alma, que a través muchas veces de cuentos, como lo hizo Walt Disney, pues puedan ayudarse incluso en la educación de los hijos. De alguna manera la plática pues está centrada en los padres de familia, para que ellos con sus palabras, en su momento, pues puedan tener algunas herramientas como los cuentos, las fábulas, que realmente cuando uno crece con estas enseñanzas, son enseñanzas que van como lenguaje a la conciencia, como lo hemos platicado con el teatro antiguo, pues era la manera de educar a las personas. Entonces, pues pueden ser útiles como principios incluso para los pequeños, pero a nosotros los adultos nos toca mucho reflexionar. Así que, bueno, comentándoles un poquito, yo no sé a quienes les ha gustado alguna vez el cuento de Pinocho. A todos dicen, pues algunas personas dicen que no a todos, ¿no? A lo mejor alguien por ahí dice, pues a mí nunca me ha gustado, o incluso no me gustan los cuentos o las leyendas o las fábulas, etcétera. Nosotros sí les recomendamos, porque realmente fue el lenguaje
de alguna manera a través de este arte. Claro que los cuentos en sus orígenes no estaban pensados en la literatura infantil, por eso es que van a encontrar la versión de Walt Disney y la versión de aquellos autores que en sus orígenes la escribieron. Por ejemplo, en el caso de Pinocho, fue escrito por Carlo Collodi en Italia por ahí de los años 1882 y 83, que se publicaba en un periódico, un libro que consta de 36 capítulos y que tiene historias que no son las de Walt Disney, son un poquito más difíciles de digerir porque son totalmente con una enseñanza. Incluso se dice que perteneció a la logia masónica. El mismo Walt Disney, ya saben ustedes que mucho se ha comentado que él también fue un iniciado y obviamente pues tuvo los principios de la masonería anterior al nivel que haya llegado, eso no lo puedo yo saber, pero sí decirles que tiene principios pues que son esotéricos y que el cuento de Pinocho de alguna manera nos está representando el viaje espiritual del alma a través de un proceso iniciático totalmente, y que también nosotros podemos, en base a nuestras enseñanzas que tenemos, a nuestro trabajo interno, pues irnos dando cuenta definitivamente cómo pues todo tiene un lenguaje, todo tiene una sabiduría, una enseñanza. Por eso cito a la persona que en alguna época mencionó: el camino correcto se alcanzaba a través del conocimiento y la sabiduría. Lo que había sido un tronco de madera y luego una marioneta se convirtió finalmente en una persona real tras superar las adversidades que se le presentaron. De esta manera el autor muestra una alegoría sobre la formación de las personas basado en el honor, la verdad y la virtud. El honor, la verdad y la virtud fueron principios básicos con los cuales se quiso pues escribir Pinocho. En italiano es también un título como historia de un burantino, historia de un títere, de una marioneta, o Le Avventure de Pinocchio. Pinocho, pues yo la verdad no sé de dónde venga el nombre, me quiero imaginar que por los simbolismos que tiene es un cuento de una marioneta hecha de pino, me quiero imaginar, eso no me hagan caso. Y pues el número 8, que está muy relacionado al trabajo con la ballena, como lo que es Jonás o el santo Job, que ahora vamos a platicar. Claro que uno al contárselo a un niño pues no puede contarlo así, obviamente estamos platicando sus simbolismos más esotéricos para encontrar también a veces una inspiración en nuestra vida, para recordando ese pues pequeño cuento sirva también de lección para nosotros los adultos y de bases de educación pues a veces también en los niños. Yo con esto no estoy queriendo decir meter miedo a ningún niño, ¿no? Pero enseñarles que solamente podemos convertirnos en personas de verdad a través de estos valores como el honor, la verdad, ¿verdad? La virtud, pues es maravilloso. Entonces, originalmente el cuento de Pinocho también incluye que Pinocho es ahorcado. Fíjense ustedes, Pinocho originalmente es ahorcado por sus múltiples delitos, y esto nos hace recordar pues el camino de Judas. Recuerden ustedes como Judas pues es ahorcado también en un puente, y ese puente que el maestro Samael siempre nos recuerda, ¿verdad? Que en la alquimia entre los órganos creadores y el verbo hay pues un puente, ¿verdad? Ese puente es la muerte del ego. Para llegar a los más altos grados de iniciación se requiere de la muerte mística, que el cuento de Pinocho tiene sobrado también en sus simbolismos. Entonces, bueno, pues por eso les mencionamos que es un cuento muy hermoso. Y bueno, también se relata que originalmente por ahí es un carpintero, no es Gepetto, o como se pronuncie, el que encuentra el pedazo de madera, sino que Walt Disney pues omitió, ¿verdad?, poniendo una versión para niños, como decíamos,
pero ese pedazo de madera lloraba y reía como un niño, y le dio pena a este carpintero pues fabricar con él una pata de una silla, o en otras versiones echarlo a la leña para producir este fuego en una locomotora. Entonces, claro, es Geppetto el que, a través de ver esa, vamos a decir, la vida que existe en toda la creación, en todo lo que nos rodea, ese pedazo de madera pues está vivo, ¿verdad? Es una manera de enseñar también que todo lo que nos rodea tiene vida en cierta manera, estoy diciendo, y entonces se dedica a tallar un títere, un muñeco, a través de ese pedazo de madera. En realidad, siendo que el autor conoció, se supone, por lo menos los principios, yo no estoy diciendo si practicó o no practicó, o a qué grado de maestría o de iniciación o de trabajos llegaron, pero sí conocieron tanto Walt Disney como este autor Carlo, pues los principios básicos de los antiguos alquimistas, siendo precisamente la idea del antiguo alquimista la creación, ¿verdad?, insuflando vida de la materia inanimada. Entonces es Geppetto la representación ahí mismo ya del alquimista, ¿verdad?, el que puede hacer una creación, empezando con un muñeco que no es de verdad, es decir, no es el hombre psicológico, no es el hombre creado, e inicia el trabajo pues con un pedazo de madera que se convierte en un homúnculo, es decir, en un muñeco, en un títere. ¿Por qué nosotros sabemos que el títere es un símbolo maravilloso en el recuerdo de nuestro trabajo interno? ¿Quién nos puede decir qué representa que Pinocho esté movido pues por hilos? Por nuestros egos. Pinocho es esclavo de sus egos, es un títere, es decir, cuando nosotros estudiamos los 5 centros de la máquina humana nos damos cuenta cómo nosotros somos manejados pues desde el exterior pues por cualquier persona que nos alabe o que nos insulte, y desde el interior somos esclavos de nuestros egos. Entonces, bueno, cuando estaban diciendo movidos por los hilos del ego. Los hilos del ego, ¿verdad? Entonces, claro, la historia es hermosa, es triste al mismo tiempo, y bueno, dice el cuento más original que Geppetto, cuando lo estaba fabricando, cuando estaba creando la marioneta, entonces le va formando su carita, sus brazos, etc. Y cuando le forma sus piernitas, sale corriendo Pinocho y se escapa. Queriendo con esto decir que allí comienzan las travesuras de Pinocho. En realidad, en el cuento original, Pinocho es un niño desobediente, es un niño que no conoce el camino de la escuela de la vida. Por eso, en el cuento de Walt Disney, pues Geppetto manda a Pinocho, ¿verdad?, a lo que sería pues la escuela de la vida. Lo manda con una manzanita, nada despreciable el símbolo, ¿verdad? Y podemos ver en el cuento que Pinocho ha sido creado con 2 principios, uno masculino que es Geppetto y otro femenino que es el hada azul, ¿verdad? Como recordándonos a los padres internos, como recordándonos pues la dualidad de la creación, como recordándonos pues que nosotros somos hijos de algo superior, pero claro, mientras no tenemos conciencia, pues no sabemos hacer uso de nuestro libre albedrío. Por eso en el cuento de Pinocho lo que se puede observar es que la madera está viva, el muñeco toma vida en el cuento de Walt Disney por el hada madrina, que también es muy simbólico, y en el cuento original pues porque desde un inicio está vivo, porque ríe y llora como un niño realmente. Entonces eso nos hace recordar siempre, de alguna manera, que nosotros estamos vivos, vamos a decirlo así, porque finalmente Pinocho somos nosotros, pero estamos a la vez dormidos, es decir,
hablándolo esotéricamente, como el muerto viviente, ¿verdad? Es decir, la madera no ha liberado el potencial del muñeco y el muñeco pues del niño de verdad, porque está dormido, o sea, la conciencia está dormida y él no sabe hacer uso de su conciencia, de su vida misma, de su existencia. Por eso es que cuando le fabrican sus piernas, pues él sale corriendo, o cuando lo mandan a la escuela, pues él se pierde, porque nos está recordando la conciencia dormida. Y es allí donde entra Pepe Grillo, ¿verdad? Pepe Grillo siempre nos va a recordar esa conciencia que está dormida en nosotros, pero que nos está hablando. Y en el cuento original, Pinocho toma un martillo y, cansado de escuchar a su propia conciencia, es decir, cansado de escuchar a Pepito Grillo, lo mata con un martillo. O sea, el cuento es más crudo de lo que realmente Walt Disney nos quiso dar en una adaptación, repito, para niños. Yo no le critico nada a Walt Disney, porque haber hecho un cuento para niños de esa manera, pues es tanto como hacer un cuento de Jesucristo en el mero momento de la crucifixión y pasárselo a un niño. Son símbolos que realmente un niño tiene que tener de otra manera. Pero a veces se olvida el cuento original y entonces de alguna manera nosotros apagamos la voz de nuestra conciencia. No por eso Pepe Grillo se sigue manifestando con Pinocho a través de un fantasma. O sea, el Pepe Grillo siempre va a estar hablándole a Pinocho, ya sea como un fantasma, como un ángel o como... depende de las versiones, porque hay muchas, ¿no? Pero esa vocecita que te está diciendo, no es correcto que seas desobediente con tu padre interno de alguna manera pues te está ayudando, te está dando vida, pero no es correcto que tú seas desobediente y vayas por caminos que no son correctos. Y entonces es ahí donde Pinocho se molesta, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido así, ¿verdad? Es decir, yo no quisiera ya que mi conciencia me esté hablando. De hecho, el ser humano vive así, nosotros vivimos así, con la conciencia apagada, adormecida, y cuando ésta quiere despertar, nosotros mismos la acallamos, nosotros mismos la justificamos. En el cuento original parece que Pinocho pues pasa en sus travesías perdido, ¿verdad? En sus experiencias pues por innumerables situaciones en donde incluso es como un perrito guardián de un gallinero con unos campesinos, es decir, él va pasando muchas aventuras, pero las principales pues son las que nos presentan en el cuento de Walt Disney precisamente, y donde pues cuando él se va a la escuela le dan su manzana, ¿verdad? Y sale pues con sus útiles, con sus herramientas de estudio, y ni bien sale comienzan los problemas, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, no sabe hacer uso de ese libre albedrío, no sabe hacer uso de la vida que se le ha otorgado a través de su hada madrina y de su creador, que es Gepetto. Entonces él se va, se pierde por ahí. Si ustedes se recuerdan en el cuento, ¿qué es lo primero que sale por ahí? ¿Quién es el primero que lo tienta, vamos a decir? Es un zorro, ¿no? Un zorro y un gato, ¿no? El zorro y el gato, pues, de alguna manera siempre nos van a estar recordando, pues, la mente, ¿verdad? Que te está hablando, te está diciendo, mira, pues sí está más divertido por acá, mira, sí está más padre por allá, ¿por qué tienes que ir a la escuela? ¿Por qué tienes que ser o sea, ¿para qué quieres ser un niño de verdad? Pinocho, cuando en el cuento le explica a la hada madrina, le dice que ahora no es un niño de verdad, como nosotros, ¿verdad? Ahora no somos hombres completos en el más completo sentido de la palabra. Y por lo tanto, Pinocho de repente va a la escuela con ganas de convertirse en un niño de verdad, como todos nosotros. A lo mejor venimos con muy buenas intenciones, queremos hacer las cosas siempre pues bien, pero en el camino de la vida se presentan precisamente las pruebas, los obstáculos, y es allí donde entra el zorro, que seguramente representando la mente nos está diciendo, no vayas por allí, ¿verdad? Hombre, mira, aquí está más divertido, aquí vas a ser famoso, si tú tienes grandes dotes, grandes cualidades, y se lo lleva
a invitarlo a el mundo del titiritero, ¿verdad? Allá Stromboli en la película aparece como el titiritero que vive pues de los artistas, de los títeres, es decir, un sistema que vive precisamente del aplauso, de los títeres, del éxito, de la fama, que es pues invitado al mundo al que es invitado Pinocho a través de ese zorro que es nuestra propia mente de alguna manera, ¿no? Y el gato pues que seguramente se deduce, ¿verdad? Que debe ser pues ese mundo de los deseos. Entonces, Pinocho en su inconsciencia y en su medio inocencia, en su forma del cuento original más como un niño más egoísta, orgulloso, travieso, enojón, etcétera, ¿verdad? O en el cuento de Walt Disney en su inocencia, en su inmadurez, en su inexperiencia, es lo mismo, ¿verdad? Al fin y al cabo la conciencia siempre va a ser esa inocencia que muchas veces pues es arrollada por eso que llamamos las tentaciones. O a nivel del cuento original, pues lo que somos, lo que llevamos dentro desde el punto de vista del ego, un muñeco egoísta, avaricioso, que quiere la fama, que quiere el mundo del orgullo, pues es arrastrado a esa experiencia, vamos a decirlo así, del mundo de los títeres. ¿Qué creen ustedes que es ese mundo de los títeres o cómo lo podríamos pues comentar entre todos? Pues pensé que usted lo había explicado diciendo que nos dejamos manejar muy fácilmente, como por esos hilos invisibles y a la vez tan fuertes que somos ellos. No sé si es lo que usted había comentado. Sí, pero poniendo ejemplos más concretos, si alguien tiene. Somos en sí en la humanidad, ¿no? La que está. Es un escenario donde hay que actuar, ¿no les recuerda un poquito todo esto? La Matrix, el mundo de los deseos, dicen. El mundo de los deseos, el mundo de lo que en nuestra sociedad se llama el éxito, ¿verdad? La fama, la fortuna, el mundo del aplauso, de los logros. La falsa personalidad, la falsa el mundo alegría. de la falsa personalidad, la falsa alegría. Nos dejamos llevar por todo lo exterior. Exactamente, es este mundo, este escenario que brilla con reflejos engañosos, ¿verdad? Es este mundo que nos brilla con reflejos falsos donde a veces el aplauso, la fama. No estoy diciendo que y aquí comprendamos el sentido, es totalmente psicológico. Pero ya el otro día oíamos en la radio que el orgullo es necesario porque si no una mujer pues siempre va a ser golpeada por su esposo o no vas a salir adelante en el trabajo. Y yo creo que hay que darle el nombre que le corresponde a todo, ¿verdad? El orgullo no es bueno en ningún sentido. El orgullo, por ahí dicen algunos, la pobreza o el hambre te tira y el orgullo te levanta, no sé cómo es ese dicho, ¿no? Yo creo que la humanidad tiene una falta actualmente de una confusión muy grande que se ha creado en cuestión incluso de terminologías. Por eso en la antigüedad las enseñanzas secretas eran como ocultas, como veladas, para evitar que se tergiverse, porque entonces si en la gnosis decimos que el orgullo hay que combatirlo, cualquier persona dice, estás equivocado, yo estudié que el orgullo es bueno porque gracias al orgullo nosotros mantenemos nuestra autoestima. Nada más equivocado. En el cuento de Pinocho está simbolizado. Dicen que la influencia de estos cuentos proviene de culturas incluso desconocidas, porque realmente la historia de Pinocho no solo es de la época de la masonería, sino mucho más antigua como inspiración de la forma en que se educaba al pueblo. Por eso les digo, realmente en el mismo cuento nos están mostrando, ¿verdad? Que aunque Pinocho parece que es muy bueno es un títere que, ¿verdad? O sea, tiene vida propia,
y que tiene más cualidades que los otros títeres, porque está obviamente en un trabajo inicial o iniciático, ese títere al principio pues recibe aplausos y él se siente feliz, recibe monedas, y por cierto las monedas no se las queda a él, ¿verdad? Le dan a él una que es falsa, ¿no? Es decir, esa moneda falsa, ese mundo en que un Judas vende a su maestro Jesús por 30 monedas de plata, nos está mostrando el poco valor que tiene todo aquello que para nosotros es lo codiciable, el éxito en la vida, etcétera, ¿no? Yo creo que una persona puede defenderse sin necesidad del orgullo. Creo que una persona tiene en su conciencia suficientes valores y atributos como para decir que se necesita el orgullo, etcétera. No estoy diciendo que no lo tenga mi persona o que no lo tenga nada, o que no lo tengamos por el hecho de negarlo. No, pero simplemente estamos comentando que en un trabajo iniciático todos esos esplendores del orgullo se caen, ¿verdad? Es decir, todo el ego como la personalidad, como falsa personalidad, tiene un principio y tiene un fin. Mientras más fuertes son los aplausos, como se dice por ahí, mientras más alto se sube, más fuerte es la caída. Desgraciadamente, no es que queramos hacernos profetas, ni el mundo de los videntes, etcétera. No se necesita ser vidente para darnos cuenta que todo lo que sube tiene que bajar, que el mundo de la falsa personalidad es un engaño que está muy bien simbolizado en el cuento de Pinocho, ¿verdad? En este caso. ¿Y por qué lo decimos? Porque muchas veces nos dura ese éxito pues muy breve tiempo, a lo mejor en una vida 3, 4, 5 años. Cuando la persona más o menos tiene un buen karma, no lo sé, a lo mejor incluso podríamos decir que toda una vida le pueda durar ese mundo de falsa personalidad sobre el cual vivió y sobre el cual hizo que girara su vida. Pero sí les aseguro que en el momento en que nos vamos a la muerte, la conciencia nos la despiertan y podemos vivenciar la cruda realidad de una vida hueca o vacía cuando está cimentada en ese mundo del titiritero, ¿verdad? En ese mundo en el que todos somos títeres, utilizados, pues incluso, ¿verdad? Como se dice, como fichas blancas o como fichas negras, depende de cada uno de nosotros. Pero no somos niños de verdad, no somos hombres de verdad. Y llega el momento en que entre cada show y cada show, ¿verdad? Cada escenario y cada escenario, el alma queda atrapada en esa jaula en donde encierran a Pinocho, ¿verdad? Y son las mentiras y las mentiras las que nos alejan de nuestro Padre interior, ¿verdad? Son las mentiras, de alguna manera, las que hacen que Pinocho, pues, le suceda algo que sabemos todos, ¿verdad? Le crece la nariz. Es una manera de decirle a los niños, si tú mientes, te va a crecer la nariz, ¿no? Pero cuando somos adultos, sabemos perfectamente que esa mentira es la que nos distancia de nuestro Padre interior. Por eso es que cuando Pinocho regresa, su padre ya no está. Observen ustedes qué increíble es el mensaje de un Pinocho, tan simple el cuento, ¿verdad? Pero tan fuerte para el alma, porque yo creo que a todos nos conmueve ver el cuento, por lo menos a mi persona sí. Lo puedo ver muchas veces y no me cansa, ¿no? Digo, no que no estoy diciendo que lo estoy viendo diario, pero cada vez que se da la oportunidad con algún sobrino o con uno mismo, no deja de ser impactante, ¿no? Entonces, ese crecerte la nariz de alguna manera nos está representando que cada vez que nosotros nos mentimos en la mentira de la vida, de la falsa personalidad, de nuestra falsa vida, nos crece la nariz, es decir, nos acerca más a la involución espiritual, ¿no? Porque nos aleja de nuestro ser. Preguntan si el titiritero es el arquitecto. No, bueno, el titiritero no está representando
el mundo de la falsa personalidad, ¿no? En todo caso, su símbolo, pues, es el del ego mismo, ¿verdad? En el nivel en que nos maneja, ¿no? Sí, porque es el que controla al títere finalmente, ¿no? Y el que gana por el títere, ¿no? El arquitecto finalmente es Gepetto, ¿no? Es el creador de ese niño de madera. Entonces, pues vean ustedes, ¿sí? Los aplausos se sienten bonitos, sí, es verdad que el dinero trae ciertas comodidades, sí es verdad que el mundo a veces parece que lo hemos conquistado, sí es verdad que en el escenario de la vida, cuando hacemos bien nuestro papel, somos buenos títeres, es verdad, pero finalmente en el resultado final lo que hay es la cárcel para el alma y solo la ayuda de la Madre Divina nos puede sacar de esa cárcel del alma, siempre con la promesa de no volver a caer, ¿verdad? De no mentir otra vez, de no engañarte a ti mismo nuevamente. Pero nosotros gustamos del engaño, gustamos de distraernos, la distracción, ¿no?, de la vida en la conciencia, con la justificación que ustedes quieran, todo es justificable en nuestra vida, ¿no? Es justificable desde el por qué yo trabajo 12 horas al día y olvido a mis hijos, es justificable desde el por qué yo tengo que dejar de ser una persona virtuosa para ganar dinero, es justificable todo, ¿verdad? Entonces, bueno, la conciencia siempre nos está martillando, ¿verdad? Y por eso la conciencia muerde un martillazo finalmente, y en este caso, ¿no? Y bueno, resulta que regresa, ¿verdad? Pinocho tiene una oportunidad. En el cuento original no es que regresa con su padre, sino que sigue en sus travesías perdido, ¿no? Como la conciencia perdida, olvidada en las existencias tras existencias. Pero en el cuento de Walt Disney pues vemos que regresa y recibe una nueva oportunidad y vuelve a ir a la escuela, pero vuelve a ser engañado, ¿no? En esta ocasión, también por la mente y los deseos, hay un nuevo interesado en Pinocho. Ese nuevo interesado en Pinocho es ese que se lleva a todos los niños, ¿verdad?, al mundo de los juguetes, al mundo de las diversiones, mostrándonos una vida de solo placer, de solo diversión, de irresponsabilidad, obviamente, y vuelve a mostrarnos un nuevo escenario, ¿verdad?, en donde se puede ver que la vida parece que le sonrió a Pinocho, se ha hecho grandes amigos, ¿no? Ahí está Polilla, su amigo, ¿no? Ahí están en el bar, vamos a decirlo, al estilo actual, ¿no? Ahí están en la diversión, ahí están con el cigarro, con el vino, ¿no? Ahí están divertidos, felices, qué bonitos momentos, dice Pinocho, ¿verdad? La conciencia, dice Pepito Grillo, dice, pues allá no me necesita, ¿verdad? Si ya es feliz, ¿no? Si ya encontró sus verdaderos amigos. O sea, Pinocho finalmente es atrapado de otra forma, de tal manera que pasa tanto tiempo en la satisfacción de los deseos, vamos a decirlo así, se ha dedicado tanto a la satisfacción de los deseos, como todos los niños que están ahí, que somos nosotros, ¿verdad? Finalmente nos hemos dedicado tanto a los placeres de la vida que sin darnos cuenta, ¿qué empieza a pasar? Pues nos empiezan a salir orejas de burro, cola de burro, y nos vamos convirtiendo pues en un rebuznido, en una persona que ya no tiene voz, que rebuzna. Finalmente es triste decirlo, pero en eso, si el maestro Samael dice que si nosotros pudiésemos ver a nuestra mente en el astral, le veríamos rostro de zorro, ¿no?, o de perro, o de acuerdo a la personalidad de cada quien.
En este caso, Pinocho está a punto de convertirse en un burro. En el cuento original lo hace, ¿verdad? Le sale, realmente se convierte en un burro. Y me parece, bueno, hay muchas versiones. En el cuento de Walt Disney, él está a punto de convertirse en un burro cuando su conciencia, finalmente, como en un acto de milagro, como que por pura coincidencia regresó, dice, a despedirse de Pinocho, y se da cuenta del peligro que está corriendo Pinocho. Y ese Pepe Grillo pequeñito, ¿verdad?, en el que no tenemos fe, nuestra pequeña conciencia, que alguien dice por ahí, es que es el 3% de conciencia, esto no, esto es imposible, está muy desigual, es muy injusto. Bueno, aquí no podemos hablar de lo injusto o lo justo, realmente somos nosotros los que hemos caído en esa involución, ¿verdad? Y es la pequeña conciencia cuando todavía nos duele, cuando todavía hay algo de que arrepentirse, cuando todavía la escuchamos, aunque sea como la voz de un fantasma, ¿verdad? O como ese pequeño grillo que nos dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Y decide, ese pequeño 3% de conciencia tiene toda la fuerza para sacar a Pinocho de ese peligro que llamamos involución, muerte segunda. Cuando el símbolo de Pinocho llega al momento de convertirse en un burro, tengan claridad de que nos está recordando los mundos sumergidos, los mundos infiernos, la involución, en la cual el alma va a tener que meterse, ¿verdad?, a esa involución sumergida, muerte segunda, etcétera, etcétera. Solo Pinocho sale de ahí porque es el único que cuenta con Pepe Grillo. Los demás se divirtieron tanto que cuando se dieron cuenta ya era muy tarde, ¿no? Vean ustedes. Sí. Solamente comentar en la historia, bueno, ahí se ve que está de burro, cómo la transición es tan sutil, ¿no? Porque no lo vemos. Todos vemos que nos convertimos y lo identificamos como, ya se convirtió, pero esa sutileza que va entrando, como decíamos, la humedad en la casa, ¿no? Claro, no de repente se convierte en un burro, sino que poco a poco partes de uno se van volviendo animalescas. Cuando el maestro Samael dice, si una persona despertara conciencia en medio de un cuadrilátero de box, si el boxeador despertara conciencia en ese instante, se daría cuenta de la terrible, él dice así, nos daríamos cuenta de nuestras payasadas, ¿no? Porque somos payasos, o sea, nos vamos volviendo animalescos. Perdonen la expresión, pero Pinocho es una muy buena enseñanza que nos hace recordar que ciertas actitudes nuestras en esa gran diversión se van volviendo animalescas, ¿no? Voy a citar un ejemplo que no es una crítica, pero que en mi forma personal a mí me sirvió de reflexión. Hace algunos días tuvimos familia aquí de visita y fuimos, para no mencionar nombre, a un tren que hay por ahí famoso, ¿verdad?, en nuestra ciudad. Es muy famoso y es muy interesante y bueno, se llama tren cultural, pero la cruda realidad es que el nombre que tiene pues lleva el nombre de una bebida alcohólica, ¿no? Y hubo momentos, claro, no, mi esposo y mi persona fuimos acompañando a la familia y estando allí, ¿verdad?, vimos pues que hay ciertas cosas culturales porque hay mariachis, hay bailes autóctonos, hay bailes tapatíos. A mí personalmente me gustan mucho los bailes folclóricos, me llena de entusiasmo y de repente recordar que dicen que al maestro Samael le gustaba mucho el mariachi, le gustaba también esta canción del rey, ¿verdad? Entonces había momentos muy agradables realmente, yo no estoy criticando, pero es verdad que a través de la bebida las personas iban entrando en el alcoholismo. No me estoy lavando las manos, el ego del alcoholismo seguramente lo tengo y bien vivo, pero en esta vida no hemos
mi esposo y yo tenemos claridad que no hemos venido a tomar alcohol. Entonces, bueno, nosotros pues estábamos allí disfrutando con la familia, pero veíamos cómo las personas iban pues entrando en el calor, ¿verdad?, del alcohol, hasta que pues pudimos observar una gran cantidad de personas, puedo decirles quizás entre 250 personas en promedio, 200, no lo sé, a la hora de la comida, el espectáculo, y hubo momentos en que reflexionaba, decía, a ver, a mí siempre me ha gustado los bailes tapatíos, el jarabe tapatío y todo esto, ¿no? No me malinterpreten, no me disgusta, me agrada incluso y lo bailé incluso algún tiempo. Pero hubo momentos en que veía de otra forma, con otros ojos, el bailable y decía, claro, es el carácter de este pueblo, ¿verdad? Es los machetes, es en el baile un hombre pelea con el gallo con otro gallo, ¿verdad? O coquetea el viejito con la dama, según los bailes que habían típicos, y los observé desde otro punto de vista. Y yo me confundía en un momento dado en mi reflexión porque yo veía que es el alma de un pueblo. ¿Cómo le puedes quitar eso a esta región? La alegría, la algarabía, es el alma de un pueblo, no lo voy a negar, pero claro, el alma dormida de un pueblo tristemente, porque se perdió en medio del festejo, del alcohol, de esto, del otro, cuando en la antigüedad pues fue siempre sagrado todo símbolo de vino o de alcohol, pues hoy en día, cuando el tren regresó, las personas ya no eran las mismas personas, era el cuento de Pinocho. Nosotros nos asomábamos por la ventana, veíamos los paisajes y reflexionábamos y decíamos, es que esto es el cuento de Pinocho, ¿verdad? Porque de ida éramos unos, ¿no? Pero de regreso, vayan ustedes a ver, nos faltaba rebuznar. Y me incluyo porque nunca me voy a hacer a un lado de esto que es el ego. Pero tampoco quiero que piensen que mi esposo y yo estábamos tomando vino, ¿no? La verdad no lo hicimos, pero lo veíamos y nos veíamos en el espejo y decíamos, muy bien, mucha diversión, en un solo día, mucha diversión, mucho baile, mucho aplauso, mucho bonito, mucho tomado, y de regreso, pues a ver cuántos días necesitas para que tu cuerpo se recupere. De verdad, eso es lo que nosotros percibimos. Y dijimos, pues, qué mejor que el cuento de Pinocho como ejemplo aquí, ¿no? Realmente es como un cuento de Pinocho, o sea, buscando la diversión, creyendo que eso es lo único que podemos hacer en nuestra vida, creyendo que esa es la vida, y bueno, el alma de un pueblo incluso, pero atrapada ahí, ¿no? Había personas extranjeras que decían, México es alcohol, en el nombre del alcohol que se ofrecía ahí, ¿no? Entonces, claro, esto del cuento de Pinocho es una reflexión fuerte para todos nosotros. Yo puedo hablar como un ejemplo claro en un solo día, pero podríamos decir que ese solo día se puede extender toda una vida, ¿verdad? Creyendo que somos buenos actores de una vida sin despertar conciencia. Y el momento en que despertamos conciencia, dice el maestro, nos daríamos cuenta de nuestras payasadas. Esa es la frase que utiliza el maestro y la cito con todo respeto porque viene muy al caso del cuento de Pinocho, ¿verdad? Porque Pinocho, en el momento en que empieza a salirle la cola, de repente quiere hablar y rebuzna, ¿verdad? Y entonces empieza a soltar el cigarrito porque dice, ah, caray, esto no está muy... Yo creía que era muy bueno, pues si aquí todo el mundo se divertía, y suelta el cigarrito, y luego empieza a rebuznar el amiguito y le sale la trompa de burro, ¿verdad? Y suelta la bebida porque Pinocho tomaba su cigarro. Por eso decimos que es un cuento de la época de la masonería, que tiene además como forma de enseñanza básica, incluso la forma social en contra de los vicios,
y de una vida más sana, a favor de una vida más sana, más humana, menos del mundo de las diversiones, etcétera, con principios y valores que, pues, a lo mejor estamos ya tan metidos, en el cuento, que a lo mejor alguien dirá, no, pero es que es imposible, ¿verdad? Como decían en la clase pasada, es que es imposible que ganemos, no hay manera de ganar. Entonces, ya no hay conciencia, ya no hay un Pepe Grillo, ya no hay una hada madrina. Claro que hay, a menos que ya no lo haya. Si ya no lo hay, pues ya no lo hay. Si tú dices que ya no lo hay, pues ya no lo hay, ¿verdad? Pero si tú anhelas un trabajo interior, hay un Pepe Grillo que te puede sacar adelante, porque está conectado con tu ser, con tu hada madrina, con tu madre divina, con la ayuda maravillosa. Yo no estoy diciendo que hagan una vida de monjes, no me confundan. Hay que estar entre el fuego y no quemarse. Pero la identificación, la falta de sentido en una vida superior, la falta de anhelo en convertirnos en hombres psicológicos, en hombres de verdad, la falta de anhelos espirituales, eso sí podemos decir que es con lo que siempre vamos, hasta donde nuestras fuerzas nos den y hasta donde nuestro ser nos ayude a luchar. ¿Que la tenemos perdida cada día? Sí, cada día se manifiestan los egos. Sí, en el mundo astral también vemos los egos. Y sí, efectivamente, cuando tenemos crisis de egos, porque se nos mete, ¿verdad?, el orgullo tan tremendo, el amor propio se nos hiere o se me hiere. Sí, nos pasamos 2, 3, 4 días meditando y después tratando de solucionar las cosas. Y cuando las cosas se solucionan, viene aquella ayuda, a veces en el astral, a veces en la vida física diaria. Y entonces nos muestra, tenías un tumor. Y ese tumor que estaba ahí en el centro emocional, en el mundo de los deseos, se te estaba pasando entre las piernas, queriendo decir que se estaba robando la energía creadora. Cada uno tiene que encontrar su propia revelación. Y le diste a un pequeño defecto y todos los que faltan. Por eso el cuento de Pinocho es una inspiración maravillosa, ¿verdad? Para recordarnos, a ver, no me estoy dando cuenta que ya nada más me falta, ¿verdad?, hablar como el burrito para no decir una palabra grosera. Porque no estoy a favor de las groserías tampoco, ni de un fanatismo gnóstico, pero sí de comprender, observar, aprender a despertar y ver las cosas como son, no como te las están diciendo que son. Y tener el valor de decir, bueno, pues a luchar, ¿verdad? A luchar con ese Pepe Grillo. El que quiera, que luche. El que pueda, que luche. Como dice la Biblia, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga entendimiento, que entienda. Y como dice aquel personaje de la época de la masonería, a la realización se llega a través del conocimiento y la sabiduría. Pero esta se adquiere en la vida, en las múltiples vidas que el propio Pinocho está mostrándonos en cada escenario. Cuando Pinocho arrepentido regresa, ahora sí dice, ahora sí quiero ir con mi papá, ¿verdad? Porque ya tengo unas orejotas y una colota y a punto de irme, ¿verdad?, a la involución, a punto de servir de burro de carga nada más. Porque una cosa es el títere que recibe aplausos y otra cosa ya es el burro, ¿verdad?, que ya solo sirve de carga, ¿no? Son diferentes grados de involución, vamos a decirlo así. Una cosa es que te crezca la nariz por no decir la verdad y otra cosa es que ya te conviertas en burro. Entonces regresa Pinocho y ya no encuentra a su papá, porque la mentira te aleja de tu ser, ¿verdad? Siempre la mentira. Y no la mentira de, ay, fui a la cita, pero no fui a la cita. No estoy diciendo solo esa mentira, el engaño que nosotros vivimos nos aleja de nuestro ser. Entonces cuando regresa Pinocho ya no lo ve, ya no está su papá. Y llega, entonces él empieza a preguntar, ¿dónde está mi papá, verdad? Cuando el alma golpea fuerte, uno dice, ¿dónde está? ¿Dónde está mi solución? ¿Dónde está mi padre, mi ser, mi madre divina, verdad? Entonces
una blanca paloma del cielo baja y le dice a Pinocho, tu padre se lo tragó una ballena. ¿Qué puede simbolizar esto, no? Una blanca paloma primeramente del cielo le avisa con una cartita, en la forma que quieran del cuento, en las caricaturas, pues no hay más, ¿verdad? Tu padre se lo tragó una ballena porque salió a buscarte al mar. Tu padre te fue a buscar al mar y se lo tragó una ballena. Qué cuento tan maravilloso, de verdad. Aún el de Walt Disney, que tiene muchas variaciones para hacerlo más light para los niños, qué cuento tan maravilloso, ¿verdad? El mundo de la ballena, del mar, la profundidad del mar, siempre va a representar muchas cosas, principalmente en este caso el mundo del inconsciente humano, nuestros mundos internos. Cuando uno está perdido, cuando uno se siente perdido, cuando se te extravió tu hijo, en el caso de Gepetto, o cuando tú como Pinocho te sientes perdido, ¿a dónde vas a recurrir? A tu inconsciente, a tus mundos interiores. Ahí está tu solución. Por eso escuchar que alguien diga, no, es que son muchos egos. Sí, pero como que no ha comprendido bien este trabajo. Porque perdidos ya estamos, ¿no? O sea, a Pinocho ya le salió el rabo, ¿no? Y la cola. Está en la línea de entrar a la involución. Es solamente Pepe Grillo el único que lo puede ayudar. Y el único lugar donde vamos a encontrar a nuestro ser es en nuestros fondos interiores, en nuestros mundos interiores, allá en lo profundo de nuestra psiquis, donde obviamente manda o donde la mayor parte de ese inconsciente humano es ego. Obviamente, por eso en el taller de meditación se les explicaba eso, ¿verdad? Nosotros no podemos así limpiar como dice Cristo, ¿verdad? No podemos limpiar la sepultura por fuera y por dentro toda podrida, ¿verdad? No, nosotros necesitamos entrar a nuestro subconsciente, a nuestros mundos interiores, a descubrir al ego, a matar al ego, para que pueda resucitar, para que pueda renacer un hombre de verdad, un niño de verdad, para que el Cristo interno pueda nacer, pueda insuflarle vida al alquimista, ¿sí? Solo en ese interior está la cruda realidad de que es muy duro el trabajo, es muy dura la muerte del ego, pero allá se quedó atrapado también nuestro ser con nosotros. Es decir, somos nosotros los que lo tenemos que sacar de adentro a nuestro ser. Pero para sacar a nuestro ser necesitamos conocer nuestro ego, nuestros mundos internos, nuestros mundos infiernos. Por eso la ballena siempre ha sido un símbolo de trabajo interno. Y ser tragado por la ballena, ¿les recuerda también algún otro personaje? ¿A cuál? A Jonás, ¿verdad? A Jonás, dice la Biblia, se lo tragó una ballena. Sí, si de ese mundo de diversión y de escenarios y de títeres anhelas el despertar, puedes salir mientras haya un Pepe Grillo en tu corazón, mientras haya una conciencia que te comande, que te mande a este trabajo. Si estás muy a gusto en los placeres, como dice la Madre Divina, pues disfrútalos hasta el final, porque yo te voy a ayudar en la involución, porque la Madre Divina baja a la involución en forma de la serpiente negativa para eliminar nuestros egos, para devorarnos en nuestros infiernos. Es la cobra que devora o la serpiente que devora, porque tú decidiste descender. Pero si tú decides que no quieres convertirte en ese burro y quieres ser un niño de verdad, aunque estés a punto, ¿verdad?,
aunque estés en lo más difícil, aunque tus egos ya te hagan casi hablar como burro, ¿verdad? Todavía hay esperanza. Sí. No, solo aclara que va a sufrir uno, o sea, no es que obviamente te lo elimina y se hola, disfrutaste pues, si te eliminó los egos, ya ¿no? sabemos, les recomendamos ver los círculos Dantescos. dantescos o los mundos infiernos, ¿no? No es la finalidad meterle miedo a nadie, pero la cruda realidad es esa. Nosotros podemos observar que el hombre se va volviendo más animalesco en sus actitudes. Eso lo vemos muy fácil afuera, ¿verdad? Con el tráfico, mira a esta persona, como no tiene paciencia, mira a esta otra, pues si nada más le dije tal cosa y ya casi me viene a golpear. Somos animalescos, eso lo podemos ver fácil afuera, pero vernos a nosotros mismos es lo que nos cuesta, ¿verdad? Cuando el ego está ahí, es animalesco, no tiene de otra, es que de verdad, o sea, somos como los payasitos, ¿no? Como dice el maestro. Sin arriba o abajo, dicen los dos caminos, perdidos y encerrados. La ballena, eso simboliza, ¿no? Entonces, el trabajo de Jonás, de la ballena, fíjense ustedes, en un pequeño cuento está simbolizando los primeros 9 trabajos de Hércules. Revisen la conferencia de Hércules, está revisando limpiar los 9 círculos dantescos, es la muerte del ego psicológica. Y cuando la ballena vomita a Jonás, dicen que entonces Jonás fue a predicar, ¿verdad? Es decir, se convierte en un gran maestro, ¿no? Cuando la ballena vomita a Pinocho, en el caso de ellos, ¿verdad? Sale, él comprende que no puede quedarse tampoco ahí, no puede quedarse solamente en la muerte del ego, tiene que salir a la luz, de la oscuridad hay que salir a la luz, ese símbolo lo podemos encontrar incluso en las catedrales, en símbolos franciscanos, etc. La parte de la iglesia, la catedral, cuando está a oscuras, antes de entrar, esa cámara de reflexiones, esa entrada a una catedral. Ustedes han entrado a una catedral, ¿verdad? Van a ver que hay una puerta y entran, pero luego hay otra puerta, ¿verdad? Y esa parte siempre es oscura. Después de esa oscuridad hay que entrar a la catedral que está iluminada por todos esos vitrales con la luz del sol. Es un símbolo maravilloso incluso en las catedrales, está representado en todas partes. Hay que pasar de la oscuridad a la luz. Y para ello, el hecho de que la ballena vomite a Jonás o vomite a Pinocho y a su padre, a Gepetto, está representando la tercera montaña, la resurrección. Abajo hay que morir, adentro de la ballena hay que morir, adentro de la madre tierra hay que morir. La cámara de reflexiones de los masones es símbolo de la muerte. Reflexionar en la muerte con una vela encendida, con el tiempo, una calavera, cualquier símbolo, ¿verdad? Que siempre nos va a recordar que tú no puedes salir a la luz, nunca vas a liberarte de tus problemas si no mueres en el ego. Nunca tus problemas se van a solucionar si no mueres en el ego. Puedes distraerte, sí. Puedes entretenerte, sí. Pero nunca se va a solucionar tu paz interior si no mueres en el ego. Entonces sale Pinocho y el pequeño muñeco de madera muere, ¿o no es así? ¿Sí se recuerdan? Muere. Lo llora Gepetto, ¿verdad? Muere. Representa la muerte mística, la muerte de nuestros agregados psicológicos. Por eso en el cuento original es ahorcado, porque debe morir Judas en nuestro interior, el ego en nuestro interior. Y cuando ese Pinocho muere, el hada madrina le insufla vida, lo convierte en un niño de verdad, por la virtud, por el desinterés con que ayuda a su padre, porque hace un trabajo desinteresado. Por eso el cuento de Pinocho es un cuento tipo enseñanza, ¿verdad?, para los niños, para enseñarles a los niños que solo cuando hacemos una acción de amor, porque el amor es desinteresado,
cuando nos entregamos de verdad con amor, en el caso nuestro, a nuestro trabajo interno, además, vamos a recibir ya muertos, cuando parece que no hay esperanza, cuando todo se acabó, ese nacimiento espiritual. El cuento es maravilloso por eso, porque el niño, el títere se convierte en un niño de verdad. Es cuando el Cristo viene. Por eso todos esos símbolos del agua, por eso Él tiene que atravesar el agua, el mar, el río, lo que sea, ¿verdad? Porque nos recuerda como el bautizo, todos los ritos de pasar por aguas que purifican, ¿verdad? Siempre van a recordarnos la alquimia, obviamente. No podemos morir sin ayuda de la transmutación. Y bueno, el trabajo está completo en el cuento de Pinocho. Otros cuentos pues tienen estos símbolos, ¿no? También una Blancanieves, una Bella Durmiente que quedan como en un sepulcro de cristal. Pero el cuento de Pinocho es completamente iniciático. Nos habla de las pruebas de Job. Y quería para finalizar leerles un poquito lo que dice el maestro sobre el santo Job, para que sepan a lo que nos vamos a enfrentar. Si lo difícil no es tanto la muerte del ego, ¿verdad?, sino la creación del ego. Dice el maestro Samael, evidentemente las 8 iniciaciones recibidas debían ser calificadas o deben ser calificadas. Durísimo trabajo, 1 año para cada iniciación. Vivenciar ahora en 8 años todo el libro del patriarca Job, pagar los diezmos de Neptuno antes de la resurrección. Deben de saber que muchas personas tienen confusiones con el maestro Samael, pero él siempre declaró que él solo llegó hasta la 2ª montaña en este cuerpo físico. Seguramente su resurrección o sus procesos internos ya sean en otro cuerpo. En este cuerpo físico, no, él decía en su libro de las 6 montañas, incluso, ¿verdad?, para finalizar, con ese cuerpo físico había llegado a la 2ª montaña, ¿sí? No estoy quitándole la fe en el maestro Samael a nadie, pero son muchas las personas que tienen confusiones en este sentido y dudas. Por eso él dice así, ¿verdad? Vivenciar en 8 años todo el libro del patriarca Job, pagar los diezmos de Neptuno antes de la resurrección, los pecados contra la alquimia, ¿verdad? Son los diezmos a Neptuno, que todos hemos llevado en esta vida y en las otras vidas. El libro de Job es una representación completa de la iniciación antigua y de los pueblos que predecían a la magna ceremonia. El neófito se ve despojado de todo, hasta de sus hijos, y afligido por una enfermedad impura. Su esposa le angustia burlándose de la confianza que él pone en un Dios que así la trata, y sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofás, le atormentan juzgándole un impío, seguramente merecedor de tal castigo. Las pruebas de Job son muy difíciles porque hasta la propia familia, ¿verdad?, te va a decir, ese no es un Dios, ¿verdad? Ay, yo quiero un Dios de diversiones, yo quiero un Dios. Finalmente nosotros adoramos al becerro de oro, ¿verdad? Cuando nos va bien creemos que Dios nos ayuda y creemos que Dios está con nosotros, y no sabemos muchas veces que a veces en las pruebas es cuando Dios nos ha tomado en cuenta. Job entonces clama por un campeón, un liberador, porque él sabe que él, Shiva, es eterno y va a redimirle de la esclavitud de la tierra mediante la resurrección íntima, restaurando su piel. Job, por permisión divina, se ve atormentado, despojado, enfermo, bajo la cruel acción de los seres malignos que Aristófanes llamó las negras aves, San Pablo las crueles potestades del aire, la Iglesia, los demonios, la teosofía, los elementarios, etc. Pero como Job es justo y entona el tema de su propia justificación frente a tales rigores del destino, vence al fin con el sagrado It de su crucifixión en la llagada carne, y Jehová, el Yod-Heved interior de cada cual, permite que a él se lleguen los ángeles curadores o jinas
cuyo clásico caudillo en otros libros, como el de Tobías, es el arcángel Rafael. Es decir, que Job, pues, es una prueba muy dura porque hay que morir. Y morir significa morir, ¿verdad? Si decimos, es que yo ya eliminé el orgullo, nomás no me hables feo porque soy fuerte y también, ¿verdad? Es decir, hay el texto de la Madre Divina en el retiro de las 7 verdades, así lo dice, ¿verdad? A mí se llega después de haber pasado blasfemias, injurias, solamente así puedes llegar a mí. Esto hay que entenderlo bien, ¿verdad? Hay veces te está yendo mal, pues también porque tienes karmas que pagar, pero la divinidad en un camino de iniciación todo lo toma a trabajo interno, es decir, puedes tener un karma que pagar, pero si tú aprovechas para eliminar tus egos, pues estás dando pues una comprensión más grande a tu vida, a tu trabajo interno, etcétera, ¿no? Entonces, el Santo Job es la culminación, ¿verdad? O Jonás es la culminación del libro de Pinocho, y realmente debemos de recordarlo en forma sencilla siempre, porque es así la vida, ¿verdad? O sea, no necesitamos tampoco tantas teorías, un poco de inspiración, un poco de imaginación, como lo hizo Walt Disney, y podemos hacer mucho por nuestro trabajo interno y por el bien de los demás también. Pues no sé si tengan alguna otra duda, comentario. Espero que puedan contarle a sus hijos un cuento bonito y que sea esperanzador, ¿verdad? Porque Pinocho al final se convierte en un niño de verdad. En el libro original no es así, pero después el propio autor lo corrige y edita un libro donde Pinocho termina también como un niño de verdad, ¿no? Es decir, el punto de vista de los niños que se llevó el mundo de los placeres, pues puede ser uno muy diferente, ¿verdad? Pero el de Pinocho es de la esperanza en el trabajo interno, en que a veces cuando todo parece muy mal, es cuando estamos teniendo la oportunidad de meternos a nuestros mundos infiernos, a nuestros mundos psicológicos, a nuestro inconsciente o subconsciente, como se quiera llamar, para sacar luz de aquellas tinieblas. Y la esperanza nunca debe perderse. Por muy negro que lo veamos, sabemos que vamos a salir a la luz, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Que pasen buenas noches y nos vemos el próximo jueves. A ustedes.